Buenas, espero se encuentren muy bien. Un saludo afectuoso de parte del proyecto Sanemos Rutas y Espacios. Somos un proyecto de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica, proyecto de extensión cultural que está inscrito formalmente en la Vicerrectoría de Acción Social. Como proyecto, buscamos desarrollar de forma colaborativa un proyecto para reflexionar y sensibilizar a través de la mediación artística sobre la problemática de las violencias existentes que afectan los cuerpos y los espacios de las personas o las comunidades participantes con las cuales generamos algún espacio de intercambio. Que lo que buscamos de alguna forma es encontrar un espacio de construcción colectiva para generar espacios de sensibilización y de buscar una manera, en la medida que podamos, un granito de arena, de mejores calidades de vida y generar entornos mucho más seguros. Nosotras, digo nosotras, nosotros, nosotres, porque a muchas personas han pasado por este proyecto en los 2 años, 3 años y medio casi de existencia. Hemos venido como concretando a nivel metodológico 3 rutas de trabajo. Una tiene que ver con la ruta con la cual vamos a trabajar el día de hoy en este espacio de encuentro que se llama Ruta, Arte, Acción y Pensamiento, en la cual hemos abierto como espacios de intercambio, encuentros, conversatorios, ¿verdad? Ahora, en tiempos de pandemia, conversatorios virtuales. El otro tiene que ver con la ruta que tiene que ver con talleres, residencias, con quienes hemos generado con diferentes poblaciones, talleres tanto presenciales como virtuales, residencias más como a largo plazo, y donde abordamos un poco desde la mediación artística todo este asunto de la problemática de las violencias. Y finalmente, la última ruta que hemos trabajado también tiene que ver propiamente con la generación de piezas, acciones, intervenciones, performances, etcétera, que tienen como centro, como núcleo, el tema de las violencias. También hemos trabajado con artistas, activistas que trabajan la violencia como centro, como va a ser el día de hoy, que tenemos a 3 personas invitadas muy especiales, que aunque el tema de la violencia no necesariamente es su único tema, lo han abordado en algunos de sus trabajos y formas de mediación con la comunidad. Para este año nos pensamos cómo pensar en generar espacios de encuentro vinculados a la casa, a lo cotidiano, ¿verdad? Durante todo el día uno trabaja y siempre está vinculado su trabajo con algo como tomarse un café. De hecho, me voy a tomar un traguito. Entonces, se nos ocurrió qué pasaba si hacíamos espacios de encuentro vinculados a eso, a tomarnos un café, a compartir una bebida. Por eso el encuentro o el espacio de hoy tiene que ver con tomémonos un café mientras conversamos. A veces puede ser un café, a veces puede ser un té, a veces va a ser un fresco acá, un chan, o a veces va a ser un vinito en la noche, dependerá la hora del día en la que nos encontremos con nuestras personas invitadas. Para continuar, contarles un poco quiénes somos, el equipo de Sanemos. Está Valeria Méndez, que hoy no nos acompaña, pero que ella está siempre como es una fuerza de trabajo importante en el proyecto, que es la asistente. Y está Alejandro Cabezas Morera, que está encargado este año de la parte audiovisual. Y ahora sí, ya para empezar propiamente el espacio, voy a contarles un poco quiénes son las personas que nos acompañan el día de hoy, ¿verdad? Entonces, aquí está el cafecito que nos acompaña el día de hoy. Empezamos con Brenda Barrantes Requeno, espero decir bien el apellido. Es la magíster Brenda Barrantes Requeno, activista, feminista, gatuna, viajera y vegetariana, psicóloga social, pedagoga, improvisadora y clown. Trabajó en programa Teatro Aplicado de la Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional. También ha trabajado en la Escuela de Danza de la Universidad Nacional y en la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica. Es miembro de las agrupaciones Aquelarre Impro y Colectiva Respiral. Ella, Brenda Barrantes Requeno, es nuestra primera invitada del día de hoy. La segunda invitada especial también que tenemos es Catherine Petrequín Gómez.
Catherine Petrequín es una mujer de teatro desde hace un poco más de 20 años, directora general y artística de Raíz Teatro, donde combina todos sus estudios para generar arte y cultura, con más de 20 puestas como directora y actriz teatral, máster en docencia, licenciada en artes dramáticas y en administración educativa. Tiene también un diplomado en administración pública, además es bachiller en bibliotecología y nuevas tecnologías de información y comunicación. Es directora y actriz de teatro, gestora y productora cultural, investigadora y docente bibliotecaria. Y finalmente, nuestro último invitado, no por eso menos especial, igual, Andy Gamboa Arguedas, actor, productor y director, profesor de teatro y fundador de la compañía de teatro independiente Teatro Tiliche, con la cual ha desarrollado cerca de 10 montajes profesionales para público infantil y para público adulto. Cuenta con 20 años de experiencia ininterrumpida como actor y productor de diferentes proyectos en la Compañía Nacional de Teatro, por ejemplo, en el Teatro Nacional y en el Festival de las Artes, entre otros espacios. Es egresado del Taller Nacional de Teatro de Costa Rica y también posteriormente continuó sus estudios de teatro en UMCNH en México, la universidad, cofundador de Fabio Pérez y Gandhi Gamboa Arte Escénico, que es un dúo con el que, bueno, nosotros originalmente habíamos invitado también a Fabio, pero desafortunadamente nos puede acompañar hoy. Pero viene Andy, que nos va a contar un poco del trabajo también que han hecho de manera colectiva. Es un dúo que muestra sus primeros trabajos coreográficos en el marco del Festival de Coreógrafos Graciela Moreno. Ha representado a Costa Rica en importantes festivales en Latinoamérica y Europa y ha recibido varios premios nacionales. Recibió el premio Mireya Barbosa a Mejor Diseño Escenográfico en el 2017, también el premio Ricardo Fernández Guardia como Mejor Diseño Escenográfico y de Iluminación en el 2018, y recién acaba de recibir el premio Fernández Guardia en Actuación y en Dirección por la obra Autopsia de una Sirena. O sea, como ven, tenemos un equipo realmente de lujo. Entonces, más que orgullosos de tener estas personas invitadas. Bueno, la idea de hoy es tener un espacio de encuentro que lo vamos a pensar en varios bloques, ¿verdad? Pero antes de iniciar propiamente con el espacio de diálogo y de conversación, tenemos a una de las personas invitadas, ahora sí vamos a ver sus caras, voy a dejar de compartir para que veamos las personas que nos acompañan hoy. Brenda nos va a hacer un regalo, que es un regalo que es como un viaje en 3 momentos, en varios momentos, ¿verdad? Inicia ahora y luego vamos a cerrar con este ejercicio tan bonito que nos va a compartir al final del espacio. Entonces dejamos a Brenda que nos diga qué hacer y cómo hacer. Muchas gracias, Brenda. Gracias. Bueno, ahí escuchándote un poquito hablar, pensaba también con el contexto en el que estamos viviendo, ¿verdad? Alrededor pues de toda esta crisis sanitaria, económica, social, ¿verdad? Que estamos viviendo como humanidad. Y una de las cosas que pensé ahorita al escuchar era cómo las violencias se siguen reproduciendo y recrudeciendo, ¿verdad? En estos momentos de pandemia. Y pensé también en una de las principales protagonistas, ¿verdad? Que han sido relegadas en este casi sí, 15, 16 meses en los que estamos, y es la salud mental, ¿verdad? Cómo la salud mental ha sido también puesta como siempre lejos, como hemos violentado y nos hemos violentado como humanidad y a nosotras y nosotros también y nosotras, porque es una de las cosas que dejamos más lejos, ¿no? Entonces, hemos tenido muchas pérdidas y muchas violencias alrededor de eso y de nuestro propio autocuidado, ¿verdad? Que creo que también es una de las cosas que también nos ha venido a chocar en la cara últimamente en estos tiempos de sobrecarga digital, sobrecarga virtual, sobrecarga de trabajo y sobrecarga de emociones. Entonces, la pandemia creo que además de todas estas crisis que se han generado, también ha provocado pérdidas, ¿verdad? Y ha provocado muchísimas pérdidas de vidas, de negocios, ¿verdad? Pérdidas a nivel de estilo de vida o de cotidianidad principalmente.
Y también pérdidas en nuestros cuerpos y con nuestros cuerpos. Entonces, la propuesta del ejercicio es que podamos anotar en algún papelito que tengamos a un lado o en el celular o así, hacer como una lista de algunas de las cosas que sentimos que hemos perdido con la pandemia, ¿verdad? Ya sea a nivel concreto, ¿verdad? Cosas muy concretas de, no sé, por ejemplo, perdí la posibilidad de salir a cualquier hora o la sensación de la posibilidad de salir a cualquier hora, o algo como más general, ¿verdad? Perdí la tranquilidad o perdí, no sé, ¿verdad? Como mis certezas o qué sé yo, por ahí. Entonces, cada quien puede apuntarlo en algún momento. No sé si las personas que están escuchando o están viendo esta grabación, pues también podrían pausar en algún momento, ¿verdad? Detenerse un poquitito, tomarnos el tiempo necesario para hacerlo, que creo que eso es muy importante porque también estamos siempre con la prisa, ¿verdad? Y que todo tiene que ser inmediato y tiene que ser ya. Entonces, también tomarnos un chance de detenerlo y luego, pues, recuperar ahí un poquito y volver a darle play. Ya lo tenemos, ¿verdad? Sí, entonces la idea es que lo podamos compartir, ¿verdad? Que nos podamos como referir en esta listita 3, 4 o 15 cosas que sentimos que hemos perdido, podamos compartir algunas, nada más así como en concreto. Bueno, yo puedo compartir un chorro de palabras. Te voy a leer, a ver, el tiempo. Siento que he perdido el tiempo, o no sé, o ya no tengo noción del tiempo, entonces lo perdí un poco, digamos. Salud, agilidad, contacto, energía, paz, encuentros, sueño, palabras, abrazos, café, celebraciones. Creo que hay más, pero son las primeras que me vinieron este ratito. Súper, súper. Son ahí como las iniciales son como las que están más inmediatas y son también las que recurrimos primero y súper, súper. Ujú. Yo puse salir con mis amigos, viajar, celebrar mis cumpleaños, contacto con los estudiantes de la Escuela de Artes Dramáticas, perdí un ProArtes que había ganado y perdí un poco de paz. Sí, sí, ahí hay como eso también, ¿verdad? No solo pérdidas emocionales a nivel de contacto, de encuentro, sino también económicas, que implicaron también todo un choque muy fuerte para el gremio artístico nacional, mundial, pero yo creo que concentrarnos en a nivel nacional también es mucho más valioso porque sí necesitamos reivindicar todas estas cosas que el sector ha sido golpeado muchísimo más durante esta pandemia. Yo quiero compartir, bueno, yo perdí, creo que pedazos de mi hogar, ¿verdad? Porque de repente en la casa tienes que utilizarlo para todo, ¿no? Que tienes que utilizarlo para las reuniones, para el trabajo, para todo, ¿verdad? Entonces, perdí esa intimidad en pedazos específicos de mi casa, de mi hogar. Perdí trabajo, creo que todos perdimos trabajo, cosas que ya estaban programadas hace mucho tiempo, festivales, temporadas, funciones pactadas se perdieron. Perdí un poco la estabilidad también, el saber que ya tienes un plan perfecto que en tu cabeza funciona y se te destabiliza, se desestabiliza todo, ¿verdad? Entonces lo perdí también, perdí el control de las acciones, de las actividades y también de mi cuerpo. Y también perdí las ganas. En muchos momentos perdí las ganas de tratar de seguir adelante, ¿verdad? De esta cosa de tratar de resistir y más bien en mi cuerpo, en mi quehacer, me abandoné más a no resistirme al cambio y saber que las cosas iban a ser diferentes.
Sí, hay algo que dice Andy que me hace sentir pensar también y me mueve con el tema de que también estamos en un canal de sobrevivencia. Estamos, ¿verdad? Como navegando apenas en la sobrevivencia y no tanto con esas ganas y en esa vivencia de, ¿verdad? Ese impulso vital de hacer cosas y generar y todo, ¿verdad? Y que es como difícil porque quedarnos en este plano también es agotador y es complejo, ¿verdad? Y algo también que decía que me resuena mucho es que el teletrabajo, no es que estamos haciendo teletrabajo, ¿verdad? Muchas de las personas que podemos hacer teletrabajo, sino que estamos trabajando desde nuestras casas, que es completamente diferente que hacer teletrabajo, ¿verdad? Porque ahí en el teletrabajo uno tendría como este espacio específico de oficina o cosas acondicionado para, ¿verdad? Y el resto de su casa ahí para lo que sea. Pero aquí estamos utilizando lo que decía Andy, nuestra casa para trabajar, ¿verdad? Y para lo que hacemos también como personas artistas a veces también es más complejo porque también tenemos un tema de cómo nuestros cuerpos ahora habitan este otro espacio de otras maneras, ¿verdad? Y eso también es como bien interesante y pues para que sigamos ahondando, ¿verdad? Yo les quería compartir las mías. Por ejemplo, hay varias cosas como muy concretas y es ver y tocar a la gente querida sin miedo, ¿verdad? Como con esa espontaneidad y esa afectividad a la que yo suelo estar acostumbrada. Regresar tarde a mi casa y no a la hora que me dice la restricción, porque uno tiene que andar corriendo y es como, puede estar muy bonita lo que estoy haciendo y tengo que correr porque tengo que llegar a la restricción. Trabajar con las comunidades o trabajar con los grupos con los que yo también estaba, que teníamos un montón de procesos, que teníamos un montón de cosas ya pactadas y proyectadas y ahí quedó, ¿verdad? Y creo que las comunidades también, ¿verdad? Siguen necesitando todo ese abordaje, ese trabajo como desde las artes. Sentir la sensación de que perdí como que mi posibilidad de no estar disponible siempre. O sea, como que cuando una se va y está trabajando o así, se desconecta y tiene toda la tranquilidad de no responder correos o no responder mensajes, ¿verdad? Ahora siento que perdí eso y que estoy todo el tiempo disponible 100%, 24/7 y eso es agotador. Y también perdí la posibilidad de viajar con la calma a donde quisiera, como quisiera, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, como vemos, hay algunas personas que coincidimos en algunas cosas, en otras tal vez no coincidimos con lo que nombramos, pero nos podemos ver reflejadas, ¿verdad? Y reflejados y reflejadas ahí. Y quiere decir que pues que las pérdidas han sido como muchas en muchos sentidos, ¿verdad? Y no son solo como mías, no es una cosa solo para mí, ¿verdad? Es una cosa que es colectiva también. Entonces, lo vamos a dejar ahí y luego vamos a retomar porque es importante no quedarnos solo con la pérdida, sino qué podemos hacer ahora al respecto. Uh-huh. Muchas gracias, Brenda. O sea, me parecen como cosas fundamentales porque coincidimos en la pérdida de la casa, que es el espacio, en la pérdida también del cuerpo, que es otra forma de espacio, el tiempo, ¿verdad? Pero efectivamente me parece muy lindo lo que planteas, no hay que dejarlo ahí y parte también de lo que el proyecto le ha interesado es cómo trabajar con la rabia furiosa, pero más bien pensar la rabia amorosa, o sea, cómo eso que de pronto nos angustia lo transformamos en algo para crecer. Y yo creo que ese es el gran trabajo que hace el arte. Cómo eso que nos duele, nos angustia, ¿verdad? Lo transformamos en algo más y se hace este ejercicio que vamos a hablar más adelante de sanación simbólica a través de una experiencia artística y que ustedes han venido haciendo también. Bueno, vamos a seguir ahora sí, después de este ejercicio tan bonito que nos plantea Brenda, nuestro espacio de preguntas, nuestros bloques de preguntas que son también la razón que nos tiene aquí juntos. Y el primer bloque, digamos, o la temática del primer bloque de preguntas es este, ¿verdad? Las artes escénicas como canal para abordar formas de manifestación de prácticas de violencia en lo cotidiano, ¿verdad? Que eso es una de las líneas que nos interesa mucho trabajar desde el proyecto, ¿verdad? Esas violencias que parecen invisibles, pero que nos acompañan día a día y que están ahí en nuestros cuerpos, en los espacios, en lo inmediato, de las cuales a veces somos conscientes y a veces no. Entonces, el proyecto, a mí me interesa mucho preguntarles, bueno, esta gran pregunta, son dos preguntas en sí mismas, pero me interesaría mucho escucharles sobre esta pregunta que es, ¿qué tipo de manifestaciones de violencia ustedes han abordado en sus puestas, en el caso de los que quieran hablar desde ahí?
o desde los ejercicios de mediación o trabajo que han hecho de acompañamiento con la comunidad. Y dentro de esta misma pregunta, ¿qué estrategias de afrontamiento han utilizado para generar ya sea esas puestas o esas formas de acompañamiento o de mediación en comunidad? Entonces vamos a empezar con Catherine. Aquí hay unas fotos de una pieza de Catherine. Entonces, no sé, Catherine, si quieres empezar vos primero y nos contás un poco desde este trabajo para hablar de esas respuestas. Si es que hay respuestas, más es como espacios de reflexión. Sí, bueno, muchas gracias por el espacio y gracias por estar aquí porque creo que es importantísimo que hablemos y compartamos sobre estos temas. Con relación a esta primera parte, ¿qué tipo de manifestaciones de violencia abordamos en Raíz Teatro? Fíjate que justísimo, creo que por eso nació el proyecto A Calzón Quitado, que nació en el 2017 y que me propuse estrenarlo cada 2 años. A Calzón Quitado, hablemos de eso que no se habla. Ese es el título del proyecto de Raíz, en donde utilizamos el biodrama para hablar sobre temas tabú o temas que mejor no se hablen mucho en la sociedad porque generan mucha, así, ¿verdad? A la gente no le gusta hablar eso. En la primera versión del 2017 de A Calzón Quitado, escribí e interpreté y dirigió Cristina Barbosa el biodrama que se llama Basta ya, alto a la obesidad. Es un texto muy fuerte porque parte de mi cuerpo grande, de mi cuerpo no estándar, ¿verdad? De mi cuerpo que ha sido violentado por la gente y por mí misma durante todos los años por tratar de querer encajar en, en una sociedad que la verdad no tiene ningún cuerpo claro. Entonces, esa forma de trabajar la violencia en Raíz nos gusta mucho en el sentido de acercarnos al público desde nuestras realidades, desde nuestro storytelling, desde nuestra biografía, desde nuestra vivencia, desde nuestras experiencias. Particularmente hoy quiero hablar sobre Basta ya, alto a la obesidad y de otro proyecto que tiene Raíz que se llama Raíz Laboratorio. Este proyecto es para personas que están recién graduadas o prontas a graduar de las escuelas de teatro que quieren hacer su primer espectáculo teatral profesional. Entonces Raíz les ofrece la asesoría, capacitación, la dirección y el espacio de ensayos y estas personas hacen la producción, o sea, lo aplican. Voy a hablar particularmente la de este año que escribieron el texto, son una chica de la Escuela de Artes Dramáticas que están a punto de graduarse, escribieron el texto y lo van a interpretar y lo vamos a producir. Yo lo voy a dirigir escénicamente. El texto se llama ¿Dónde está el control? Y queremos hablar sobre las pequeñas violencias que vivimos cotidianamente y que nos dejamos hacerlas porque es muy común que nos tratemos mal porque, ay, es así, ay, está de chicha, y no las hacemos conscientes y eso es lo que nos hace llevar la violencia a otros lugares. ¿Dónde está el control? De hecho, tenemos los hashtags de las varas como son y cambie de canal, porque justo es eso, es como hacer un viaje por diferentes historias que igual, otra vez, partimos del storytelling, del biodrama para contar estas cosas que nos suceden, sobre todo como mujeres, Raíces feminista y integrado la mayor parte por mujeres. Entonces siempre con esa visión desde lo femenino. Eso por ahora. No sé qué más crees que le agregue. No, maravilloso. Yo creo que, bueno, es una introducción un poco al trabajo que vos venís haciendo, pero sé que muchas mujeres te han acompañado en este camino hermoso. Igual podemos desarrollarlo en el segundo bloque y ya al final que le preguntemos todo lo que queramos a Catherine. Pero me parece muy poderoso el trabajo que haces, porque es darle una voz y un lugar a cuerpos de mujeres muy diversos, ¿verdad? Con historias muy cotidianas, muy
que parecerían historias pequeñas, pero no lo son, son súper poderosas, que son, no son esos grandes relatos, ¿verdad? Que a veces nos imponen que hay que contar y que a veces sentimos que lo que es personal no, ¿verdad? Y lo personal es político, ya se viene diciendo hace mucho tiempo, ¿verdad? No es nada nuevo lo que estoy diciendo y me parece que es muy poderoso que trabajes desde el biodrama, que después podríamos profundizar un poco para la gente que no conoce, porque es una línea muy interesante de trabajo, ¿verdad? El biodrama, el performance, todas estas formas de trabajo más autorreferencial que toman en cuenta los cuerpos de quienes hablan. Entonces, de verdad, poderosísimo. Buenísimo, Katy, muchas gracias. Vamos otra vez a recordar las preguntas para que quienes nos ven en este video recuerden, es una pregunta larguísima que tiene 2 preguntas, ¿verdad? Y ahora nos va a acompañar Andy. Andy, en esa mega pregunta que les hicimos, que les hice, ¿cómo lo has trabajado? ¿Lo han trabajado ustedes como dúo y vos como artista independiente? Gracias. Hola nuevamente y de verdad muchísimas gracias, Gretel, Alejandro y Valerie. Y bueno, también muchísimas gracias, Catherine y Brenda, porque juntos estamos haciendo esto, este espacio de conversación, de diálogo, ¿verdad? Que justo como lo mencionaba Brenda, estos espacios los hemos perdido y cuando Gretel nos invitó a Fabio y a mí, me pareció lindísimo la idea del café. Entonces, hago el mismo ritual de Gretel y les agradezco a quienes vean este programa para seguir compartiendo, aprendiendo. Desde Fabio Pérez y Andy Gamboa, Arte Escénico, que somos un dúo de teatro danza, hemos creado hace 7 años obras que tienen que ver muchísimo con temas sociales. Efectivamente, nos alimentamos desde el teatro y la danza. Practicamos muchísimo el biodrama, el teatro documental y el teatro testimonial en forma tangencial muchas veces y otras veces nos hemos metido mucho más de lleno. En el tema de la violencia específicamente, es una palabra que a mí particularmente me asustaba muchísimo desde donde la conocía yo, ¿verdad? Porque yo vengo trabajando, digamos, piezas particularmente mías, que son biográficas, Memoria del Pichón, que tiene que ver con la relación que construyo con mi papá, y actualmente Autopsia de una Sirena, que es la obra que aún mantengo en cartelera. Son obras que sí se alimentan del biodrama, del teatro documental, del teatro testimonial, pero son biográficas. Esto quiere decir que la dramaturgia la construyo a partir de las historias que realmente sucedieron o siguen pasando en lo cotidiano. En Memoria de Pichón, mi papá es actualmente privado de libertad. Él está ahorita en este centro penitenciario recluido. La misma obra, Memoria de Pichón, me ayudó a mí a acercarme y a reconstruir la relación que yo había dejado perdida o abandonada precisamente por el tema de la violencia intrafamiliar que se vivió por muchísimos años en mi familia, en mi hogar, y que yo decidí plasmarla, retratarla quizá en una obra de teatro. Autopsia de una Sirena es la segunda obra que construyo y tiene que ver con la desaparición de mi desaparecida hermana, y siempre cuando me piden como la sinopsis de Autopsia de una Sirena, siempre digo que es la historia de un niño que nace niño y fallece sirena. Entonces, llamo a 4 personajes que yo también represento para escenificar y poner ahí en una mesa sobre el tapete los testimonios de las personas que estuvieron más cerca en torno a la desaparición de la sirena. Entonces aparece una chica trans, aparece mis 2 abuelas fusionadas en una sola, como el personaje de la abuela, aparece la mamá
y aparece el papá, que también aparece en Memoria de Pichón. Entonces, hablar, afrontar, tocar el tema de la violencia en estos biodramas está muy a flor de piel, está muy latente, está muy presente, pero desde muy diferentes ópticas. En la forma de los padres, de que de repente no saben cómo manejar esto de tener un hijo que quiere ser mujer, ¿verdad? Que hace 20 años tal vez hubiese pensado, y así lo pensaron mis papás, como, bueno, esto es una loquera de la adolescencia, esto ahorita se le va a pasar, y lamentablemente mi hermana fallece, ¿verdad? Entonces en aquel entonces la enterramos pensando que era un varoncito cuando ella ya había iniciado su proceso de transformación para ser una chica trans, ¿verdad? Entonces, la violencia de un padre hacia sus hijos, la violencia de el no aceptar lo diferente porque no sabemos cómo manejarlo, la violencia de ignorar, de no saber acoger en el seno familiar lo que consideramos distinto, es todo esto lo que aparece muchísimo en Memoria de Pichón y en la obra que actualmente presento, que se llama Autopsia de una sirena. Y que por supuesto, ¿verdad? Cuando creamos una obra de teatro, creamos un biodrama, cuando sacamos nuestra experiencia personal y la ponemos al servicio de una puesta en escena, la enfrentamos con el público, nos damos cuenta, como diría la maestra Conchi León, dramaturga y actriz mexicana, que cuando hablamos de nuestra aldea, de nuestro hogar, de nuestro pueblo, y nos volvemos hacia ese lugar tan íntimo, también empezamos a hablar de lo universal. Le llegamos a muchísima gente porque nos damos cuenta que nuestra realidad es también la realidad de muchos otros. Wow, qué poderoso, Andy. A mí el trabajo de Andy me interesa mucho, me siento identificada inclusive con mucho lo que haces porque yo creo mucho en el trabajo autobiográfico, ¿verdad? Y vuelvo otra vez a la frase esta de lo personal es político, que obviamente ya la conocemos desde los movimientos feministas en los 70s, ¿verdad? Que no deja de tener fuerza, o sea, lo personal es político, por eso me interesa mucho el trabajo que tiene que ver con el biodrama, el bioperformance, el teatro documental, el teatro de testimonio, que además, por dicha, están volviendo otra vez con mucha fuerza, nunca se han ido, no sé cómo decirlo. Y hay una pregunta, antes de pasar a Brenda, que me parece muy poderosa que hace Andy, es ¿desde dónde conozco yo la violencia? Me parece que eso es una clave, ¿verdad? Porque finalmente hay muchas maneras de abordar eh, cómo trabajar la violencia desde los cuerpos, pero me parece que lo que decís es súper importante. Cómo trabajar desde el ombligo, en el sentido no del yo estarse solo mirando, sino en el sentido del reconocimiento de dónde venimos. Efectivamente, nuestra familia es el primer núcleo y muchas de las cosas que chupamos, ¿verdad?, vienen de esos primeros encuentros. Y vos has trabajado hace tiempo en darle un lugar a esa primer núcleo, ¿verdad? Y de una manera muy valiente volver eso un ejercicio artístico. Y yo creo, ¿verdad?, dentro de mis creencias, por supuesto, que cuando uno hace este tipo de trabajos tan personales, sana de alguna manera a su familia, de alguna manera que sea simbólica. Yo creo firmemente en eso. Entonces yo creo que cuando estás trabajando en eso, vos de manera ahí paralela estás sanando generaciones atrás y tu hermana. Yo creo que le estás dando lugar y una voz. Entonces me parece muy poderoso lo que haces. De verdad, gracias. Y ahí vamos a seguir hablando más adelante sobre el trabajo de Andy Gamboa. Y vamos a presentarles otra vez la pregunta para quienes de pronto se encontraron con este video en este momento. La pregunta o las dos preguntas que incluyen este primer bloque, ¿verdad? Para que la lean. Y ahora vamos a cerrar con Brenda. Entonces, Brenda nos va a compartir un video y vamos a ver un pedacito y después escuchamos a Brenda.
yo vi por primera vez teatro, yo decía, ¿qué se sentirá estar en un escenario? Qué bonito es ser eso. Mire, cuando la U dio la oportunidad, dije, no, yo ni lerda ni perezosa, yo me voy a matricular. Y cuando presentamos la primera obra que fue en la U, mire, profesora, yo estaba detrás de los telones, pero viera, yo sentía algo caliente me pasaba, porque ya era la hora de salir yo. La gente no sabía cómo yo, a mí me temblaba todo, sin embargo, respiré y salí y dije las cosas que tenía que decir. Cuando pasó yo dije, bueno, increíble, ya lo logré, que estuve en un escenario, qué cosa más linda. Siempre fui una persona seria, callada, en todo lado, en mi trabajo y todo. No fui muy afectiva porque no me dieron ese amor, ese cariño, nunca me lo dieron. Nunca me gustaban los abrazos, que la gente me abrace ni que me dé besos, porque eso no me gustaba. En teatro he tenido que aprender un poco eso, o por lo menos tratar de asimilarlo mejor. Ya, por ejemplo, hoy vi que me puedo hacer muecas, que yo no podía, yo lo sentía como muy ridículo. Es una de las actividades que más me gusta, es el teatro. Gracias. Creo que por ahí lo podemos dejar un ratitito y luego yo les comento un poquitito más al respecto. Pues quería hacer como la aclaración, no es un documental sobre mi trabajo, es un documental justamente sobre un proceso que hicimos con mujeres adultas mayores, ¿verdad? Para mí es como importantísimo siempre rescatar la autoría de estas personas, ¿verdad? Como personas que son creadoras también, ¿verdad? De contenido, de puestas, ¿verdad? De manifestaciones artísticas, de conocimiento, ¿verdad? Y estas adultas mayores fueron parte, digamos, de un proceso de 5 años que trabajamos con mujeres específicamente, y ha sido uno de los procesos más hermosos, más enriquecedores en todos los sentidos de mi vida, ¿verdad? Porque me hicieron mucho replantear muchas de las cosas que yo creía que sabía, pero además como muchas formas a nivel pedagógico y artístico de cómo trabajar, ¿verdad? Entonces fue hecho por Germano de Souza, que es un hermanito mío brasileño que es cineasta. Y bueno, es como una especie de retrato, ¿verdad? De todo este proceso de 5 años, ¿verdad? Y cómo hay un antes y un después y un salto sanador, también como mencionaba un poco Andy y mencionaba vos, Gretel. Bueno, yo suelo trabajar desde el lugar con poblaciones en condición de vulnerabilidad, ¿verdad? Especialmente, eso es como que mi idea. Yo suelo también hacer mezclas entre la psicología, el teatro y la pedagogía, y entonces me inclino más por procesos comunitarios o procesos grupales, ¿verdad? Con poblaciones en condiciones de vulnerabilidad. Por lo tanto, las violencias que nosotros trabajamos o que yo suelo trabajar con la Universidad Nacional, justamente son violencias psicosociales, ¿verdad? Como mucho de todo el sistema y los sistemas entramados, ¿verdad? Patriarcal, económico, político y religioso han hecho han provocado muchas cosas, ¿verdad? También en los cuerpos de las personas con las que trabajamos. Suelo preferir trabajar con mujeres, ¿verdad? Porque creo que también me identifico yo mucho y siento que también al trabajar con ellas estoy trabajando yo también sobre mi cuerpo, las propias violencias que he vivido, ¿verdad? Que este cuerpo feminizado, femenino ha atravesado, ¿verdad? Entonces creo que es como muy potente, ¿verdad? Poderlo hacer. Y también hago una mezcla entre el teatro de las personas oprimidas, que es como uno de los fuertes, digamos, que trabajamos en el programa de teatro aplicado de la Escuela de Arte Escénico, y ahí generamos también como una perspectiva política, ¿verdad? Visibilizar y tratar el teatro como una herramienta de transformación, ¿verdad? Más allá de un espectáculo, más allá de una cosa que creo que es súper lindo y valiosísimo, pero creo que en el caso del teatro de las personas oprimidas lo que nos interesa más es ese proceso, ¿verdad? De transformación y de visibilización, ¿verdad? De denuncia y de politización del arte,
¿verdad? Como para también transformarlo y que a veces hay resultados y que a veces hay cosas concretas para presentar, pero a veces no, a veces el proceso no lo invita. Entonces como que me gusta mucho esa mezcla, entonces siento como que me agarro mucho de ahí, de la creación colectiva, ¿verdad? También como un espacio que no es solo mi realidad, que no es solo lo que yo pienso, lo que yo creo que deberíamos mostrar, sino es lo que las personas quieren, necesitan y desean. Entonces parto desde ahí, ¿verdad? Entonces hay una mezcla de todo, ¿verdad? Yo suelo ahí mezclar montones de cosas y que creo que también es porque me gusta colocarme en este lugar de aprendiz, ¿verdad? De que yo no lo sé y que el proceso mismo nos va a ir indicando dónde ir, para dónde, qué caminos agarrar y cómo hacerlo, ¿verdad? Pero sí creo que dentro de las cosas que intentamos trabajar mucho es desde el vínculo afectivo, ¿verdad? Desde la afectividad, desde el amor y el cuidado como centro de lo que estamos haciendo. Por ahí va. Muchas gracias, Brenda. Disculpa el error al principio. Efectivamente, es el trabajo de un proceso. Cuando uno trabaja en comunidad, una desaparece. A mí me hace pensar un poco el trabajo en comunidad como cuando uno trabaja con títeres. No sé si ustedes han trabajado con muñecos, pero cuando uno trabaja con muñecos, uno tiene que darle la energía al muñeco, ¿verdad? Y el muñeco vive porque uno le da la energía, uno desaparece. Y yo creo que de alguna manera en comunidad tiene que ver con eso. Uno no desaparece del todo, porque está ahí presente, pero no se trata de un uno. El uno son muchos cuerpos. Y creo que esa fue por la razón también que pensé en Brenda, porque Brenda nos da también otro ángulo del trabajo artístico cuando no es solamente de creación o de investigación, creación, sino también de trabajo de mediación o de acompañamiento, en el caso de Brenda, ¿verdad?, a una comunidad que también implica un proceso de investigación, porque además vos pusiste la palabra proceso, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho esta idea de algo que toma su tiempo, ¿verdad? Que no tiene un ritmo uniforme, que trabaja también con el caos y la inestabilidad, porque no depende de uno, también depende de la adición de muchas otras condiciones, ¿verdad? Y me gusta mucho esto que decís, que de alguna manera una sana con las otras. En el caso tuyo que trabajas con mujeres, ¿verdad? Efectivamente, o sea, uno piensa, voy a ir a trabajar a la comunidad y les voy a compartir algo, pero termina siendo una la que recibe más de lo que se puede haber imaginado. Y a veces es una la que sale inclusive más atravesada, ¿verdad? Porque es muy fuerte. Porque trabajar con otros no solamente es de aquí para allá, sino es en todas direcciones. Una recibe y es un reciclaje de energía muy bonita. Entonces, de verdad, me encanta el trabajo que hace Brenda. Además, el trabajo de lo político en el arte no es una cuestión ideológica, sino más del arte como político, como posicionamiento, ¿verdad? Es súper potente y, bueno, el teatro con las personas oprimidas que deviene además de una historia larga de lo que es el teatro político en Latinoamérica, en varias partes del mundo que se ha desarrollado. Muchas gracias, Brenda. Pues vamos a seguir. Yo les invito a que nos tomemos un cafecito un ratito, que sea, hacer la pausita, porque ya tengo esta cosa seca. Un pequeño brindis cafetero. Entonces, vamos a seguir con la segunda parte. Voy a compartir otra vez la pantallilla. Y vamos con el bloque de el cuerpo como archivo de memorias. O sea, de alguna manera ya ustedes vienen abordando en lo que dijeron antes un poco lo que estamos en este bloque, ¿verdad? Yo parto de esta idea que por supuesto no es mía, la he aprendido de muchas otras mujeres con las que he trabajado y un poco también del concepto, bueno, que no es tampoco de ella, pero que lo aprendí primero con Diana Taylor, ¿verdad? Esa idea del archivo repertorio. Y que hay prácticas que son vivas, vitales, que están en los cuerpos, que se han reproducido históricamente, ¿verdad? Que son otra forma de archivo, que el archivo no se limita al documento duro del papel y la grabadora y el cassette, sino que el cuerpo también puede ser un archivo de memorias, ¿verdad? Nosotros y nosotras aprendemos a hacer y ser también por muchas cosas que hemos aprendido y reproducido y que hemos ido transformando. Entonces, trabajar con personas es una manera también de trabajar con archivos, pero son archivos móviles que están ahí vitales, vivos. Me interesa mucho desde ahí. Entonces, en este bloque o segundo bloque de
los cuerpos como archivos de memorias. Les planteo estas preguntas que ya de alguna manera, insisto, ustedes las han abordado en las anteriores, pero profundicemos un poco más. ¿Desde qué cuerpos trabajan en sus propuestas escénicas? ¿Verdad? Cuerpos en el sentido más amplio. ¿Con qué poblaciones trabajan en comunidad? En el caso, digamos, de Brenda, pero también yo sé que ustedes han trabajado, Katy y Andy, con comunidades, poblaciones específicas, y cómo han abordado el tema desde la empatía y el respeto, que eso es muy importante. Y cuando uno trabaja el tema de las violencias, cómo trabajarlo desde la escucha, el respeto, hasta dónde llegar, cómo hacerlo. Es algo como que me interesa mucho aprender de trabajo que ustedes han hecho. Y vamos a empezar con Andy. Vamos a cambiar un poco el orden. Andy, cuando quieras. Gracias otra vez, de verdad, muchísimas gracias por el espacio, porque escucho a Katherine, escucho a Brenda y te escucho a vos, Gretel, y me da muchísimo gusto que se hagan los espacios, que se hagan las preguntas, porque, por ejemplo, cuando mencionan esto del teatro del oprimido, las violencias, los cuerpos, de repente te sientes un poco aislado porque en medio de la cartelera teatral, en medio de las propuestas, a veces hay una necesidad por generar dinero, generar espacios que no específicamente, me parece a mí, están atendiendo a una población o están atendiendo una problemática latente en nuestra sociedad actual. De repente, desviándome un poquitito, las propuestas escénicas o las ayudas se dan para llevemos un taller de teatro a una comunidad, no sabemos cuál comunidad y no sabemos qué necesita esa comunidad, o montemos una obra de teatro que de repente hace rato queremos montar y que de repente la gente va a llegar a ver mucho y va a ser un éxito, pero no pensamos en ese receptor, en ese público que va a llevar el taller o ese público que va a ver la obra de teatro, ¿verdad? Entonces, cuando mencionas los cuerpos, es muy interesante saber que yo, por ejemplo, vivo acá en el centro de San José, donde está muy cerca la zona donde trabajan chicas trans, travestis, transexuales, vendiendo su cuerpo, ¿verdad? Entonces, me parecía muy importante también que este tema de los cuerpos que se ponen cada noche para venderse, para exponerse, que son vulnerables, que están ahí, que este tema también es importante tocarlo porque lo tenemos ahí, porque no podemos obviar nuestra realidad, no podemos negar la cruz de nuestra parroquia y que no podemos hacernos de oídos sordos a lo que tenemos tan cerca y que ya lo vemos como parte de un paisaje. Entonces, en Autopsia de una sirena, específicamente, el primer monólogo, que es el de la sirena, esta chica trans que les mencionaba, precisamente estos temas están muy latentes, el por qué las chicas trans pasan muchas veces cambiándose de nombre en busca de una personalidad que les atienda, que les atañe, que les importe. Se trata también muchísimo el tema de cómo empieza la transformación de muchos años atrás, y de ahí me sirvió muchísimo ilustrarme con el libro de Camila Schumacher que se llama Atrevidas, donde son relatos polifónicos de mujeres trans, donde antes empezaban inyectándose aceite de cocina, poniéndose muchos materiales que contaminaban los cuerpos de las mujeres trans para ir amoldando esta figura femenina que es el ideal por alcanzar. Y bueno, también hablamos en Autopsia de una sirena, o el personaje de la sirena aborda muchísimo el tema de poner un cuerpo a la disposición de un cliente para que haga lo que quiera con ella, ¿verdad? Entonces, ahí se cruzan muchísimo todas las experiencias que tienen estas mujeres en la calle
Y creo yo también que no se puede obviar muchísimo, por supuesto, el cómo estas personas trans que nacen en un seno familiar, en un hogar como cualquier otro, cuando empiezan a mostrar esto que ellos quieren ser niño, que quieren ser niña, son rechazados por su familia, son alejados totalmente y vistos como un bicho raro. Entonces, muchas veces son niños en edades muy vulnerables que son echados a la calle a la merced de lo que venga, ¿verdad? Entonces, yo siempre rescato Autopsia de una sirena. Es cierto, es la historia de un niño, nace niño y fallece sirena, pero también tiene que ver muchísimo con el rechazo que le damos a las personas trans simplemente por ser diferentes y los echamos a la calle a la buena de Dios, como dicen, ¿verdad? Sin el amparo o la protección de los padres, de la sociedad, porque también no hay espacios donde las personas trans puedan desarrollarse y ser libres y aceptadas como son, cómo se perciben, cómo se autoperciben, ¿verdad? Que si quieren ir vestidos de mujer, si quieren ir vestidos con ropa masculina, todo esto nos sigue importando muchísimo como sociedad y hablo de específicamente Autopsia de una sirena, cómo los padres echan al niño a la calle, pero también cómo en sociedad todavía tenemos estas diferenciaciones o estas pequeñas cosas donde no se permite que se lleve el cabello largo, donde no se permite que se lleve pantalón corto, pantalón largo, hay que vestirse de cierto color, ¿verdad? Entonces hay una serie de restricciones que vivimos todos en la cotidianidad para tratar de encajar en una sociedad. Y específicamente las personas trans tienen todavía muchísimo más este problema para saber dónde consigo trabajo, dónde vivo, dónde estudio, y dónde tengo que empezar a hacer cambios para ser aceptado en una sociedad que más bien la sociedad me debería dar el espacio, las oportunidades y las herramientas para ser una persona trans. Estoy refiriéndome exclusivamente al tema que toco en Autopsia de una sirena, pero que la sociedad es la que me debería dar los espacios para desarrollarme y ser un miembro más de la comunidad, un miembro más de la familia y no ser visto como el bicho raro, como, bueno, es que es persona trans, ¿cómo se desayuna esto? ¿Cómo se trata esto? ¿Verdad? Entonces, creo que los cuerpos de las personas trans, ya solo por existir, sufren un rechazo. Ya solo por ser diferente, sufren un rechazo. Y yo como intérprete, creador, lo que hago es prestar el cuerpo y la voz para que estos personajes hablen a través de mí. Entonces, es muy interesante también saber que el teatro es una herramienta, es un puente necesario para poder encarnar a la chica trans, a la abuela, a la mamá y al papá, precisamente pasando por todos estos cambios que requiere involucrarse y meterse de lleno en un personaje y también entendiendo muchísimo la psicología de los personajes, ¿verdad? Porque cuando termino de hacer la obra digo, wow, qué respeto merecen las chicas trans, porque yo aguanto una hora, ¿verdad? Y como quiera después me quito toda la parafernalia y vengo y descanso en mi casa, ¿verdad? Pero qué coraje merece una chica trans que tiene que luchar contra lo que ve en el espejo, que no le gusta y que intenta todos los días cambiar eso y tratar de llegar al cuerpo, a la imagen que ha deseado, que ha soñado. Wow, gracias, Andy. O sea, muy poderoso lo que nos estás compartiendo. No voy a comentar nada ahora, aunque noté muchas cosas para seguir y luego voy a hacer un comentario final tal vez con las tres
pero hay muchas cosas que anoto aquí muy poderosas a lo que planteas, no solamente desde el trabajo en sí, sino con lo que iniciaste desde la necesidad también en términos de políticas culturales cuando uno trabaja en comunidad. Muchísimas gracias, de verdad, Andy. Vamos ahora con Brenda, que no sé si vemos un ratito más, o yo diría que rico escucharte a vos hablando completa, como quieras. Quizás podríamos como dejar el video para que compartirlo después y las personas lo puedan ver como entero, ¿verdad? Creo que Me encantaría. muy rico ahí aprovechar también y que puedan hacerse sus propias ideas también. Sí, Em, sí. pues bueno, con la pregunta me he quedado un poco, bueno, dándole vueltas, ¿verdad? Golpes al corazón, como dicen por ahí, y con lo que Andy decía, como que hay tantas cosas importantísimas que abordar, ¿verdad? Y diferentes y tantísimos cuerpos. Yo creo que el derecho humano al arte, el derecho humano a poder usar el arte como un canal no solo de expresión, sino de transformación, ¿verdad? De cambio, creo que es como uno de los derechos humanos que no están siendo aplicados para todas las personas, ¿verdad? Y creo que es una gran pérdida, que creo que entonces el arte puede tener la posibilidad de trabajar con todos los cuerpos posibles, con prácticamente todos. Yo digo que todos, en serio, todos, porque en mi caso, y lo que nosotras trabajamos en la Universidad Nacional son cuerpos muy, muy diversos. Nosotros partimos de la diversidad como de la celebración de la diversidad, como más bien ese canal, ¿verdad? Que nos hace encontrarnos con tantas posibilidades como personas hay, ¿verdad? Y como realidades hay, entonces también que son muy ricas. Entonces yo muchas veces suelo trabajar con mujeres porque, ¿verdad? También soy feminista y te entiendo por ahí porque me siento como más identificada. Sin embargo, también trabajo y he trabajado con personas migrantes. El año pasado estuvimos generando un proceso muy interesante con el Departamento Ecuménico de Investigaciones, con la Casa Day y también con Senderos, que es una organización, una ONG que trabaja también con personas migrantes y refugiadas. Entonces fue hermoso trabajar con personas en las casas de acogida y en todos los procesos que también estas comunidades y estas personas de diferentes lugares del mundo, porque eran de Nicaragua, Honduras, había gente de Cuba, había gente del Congo, había gente de otros, ¿verdad? Incluso con diferentes idiomas. Y eso también hace como una riqueza muy linda y también una complejidad muy grande, ¿verdad? Para trabajar, porque hay realidades muy, muy, muy diferentes entre sí. Entonces, hemos pues abordado cosas desde ahí, también partiendo de cómo la población migrante o en condición de refugio también tiene un montón de violencias por los sistemas que han hecho que se vean obligadas y obligados a migrar, ¿verdad? Porque las personas que migran en esas condiciones no migran porque quieren, ¿verdad? Y menos cuando son perseguidas, ¿verdad? Por asuntos políticos, religiosos y demás. Y entonces también vienen con una carga muy, muy grande de muchísimas cosas, ¿verdad? Tortura y muchas violencias ya en sus lugares de origen, ¿verdad? Y cuando vienen acá también se encuentran con discriminación, xenofobia, ¿verdad? Y otro montón, digamos, de problemas a nivel económico que también les agudizan esos niveles de violencia. Entonces, pues hemos trabajado por ahí, hemos trabajado también con personas con discapacidad. Ahora también en el programa nos estamos acercando cada vez más a espacios de formación para nosotras como artistas y pedagogas, también como poder trabajar con personas con discapacidad, ¿verdad? Desde el respeto, el cuidado y principalmente desde las necesidades de esas personas, ¿verdad? No desde lo que quiere la U, no desde lo que quiero yo, sino de cómo que pueden y qué quieren esas personas, ¿verdad? También, y que creo que muchas veces no lo tomamos en cuenta como lugar primario, ¿verdad? Para trabajar, como punto de partida. Entonces creo que es como importante. Yo trabajo también desde mi cuerpo, porque lo pongo ahí, ¿verdad? Y no solo en escena, lo pongo en el proceso, lo pongo al servicio de, pero y también me voy transformando yo, mi propio cuerpo también, como les mencionaba, se va pues transformando, ¿no? Y va como generando de cambios importantes. Entonces creo que algo que a mí me parece muy importante es justo, por ejemplo, sentir que todos los cuerpos pueden ser cuerpos creadores, pueden ser cuerpos artistas, pueden ser cuerpos con los que podemos también trabajar desde diferentes lugares, ¿verdad? Creo que la creatividad ahí nos ayuda mucho.
que ya como artistas podemos tener esa posibilidad creativa ampliada para poder ver nuevas formas y conversar con la gente desde sus lugares que quiere, ¿verdad? Porque tal vez con ese que quiero y qué deseo nos puede dar un montón ya de indicaciones, no tenemos que investigarlas ni, ¿verdad? Ni crearlas nosotras, ya ahí están, ¿verdad? Entonces creo que es como importante. Y por ejemplo, ahora que nos estamos tirando más como al lado de las digamos, de la formación y el trabajo con personas con discapacidad, también nos estamos encontrando un montón de cosas muy, muy interesantes, porque muchas personas con discapacidad han querido entrar a las escuelas de artes, ¿verdad? Y muchas veces no se les permite, o porque no estamos capacitadas, o porque no sabemos, o porque hay cosas que no pueden, ¿verdad? Y yo creo que también eso es otra cosa complejísima que necesitamos también trabajarnos dentro de las universidades, ¿verdad? En todo el mundo, no lo digo solo en Costa Rica, sino en todo el mundo. Y como que hay muchos grupos a nivel artístico muy potentes de danza, de teatro, de música, que son personas con discapacidad haciendo cosas maravillosas, increíbles, ¿verdad? Entonces, creo que, ¿verdad? Que es como abrir un poco la perspectiva de que todos los cuerpos, con todos los cuerpos podemos trabajar, ¿verdad? Y sí, creo que también a mí me gusta mucho acercarme con estas, ¿verdad? Como a la condición de vulnerabilidad, no desde el pobrecitos, pobrecitas, sino desde, ok, desde mi lugar de privilegio, ¿verdad? Desde mi lugar como persona de una institución pública y como artista también, qué puedo hacer y cómo puedo aprender también y cómo puedo trabajar y transformarme y transformar, ¿verdad? Aunque sea en pequeñísima escala, las realidades o parte de las realidades que vivimos las personas. Wow. Bueno, gracias Brenda, poderoso también lo que nos decís. Igual, anoté muchas cosas. No, me estoy negando, no en el sentido feo, sino que estoy resistiendo a no hablar tanto porque si no tomo la palabra, porque son muchas cosas las que quisiera decir. Pero de verdad, muy poderoso el trabajo que haces y has planteado dos preguntas que ahí anoté que me parecen fuertísimas. Me gusta mucho la manera en que vos lo abordás, lo reflexionás, lo sentís, pensás, y al igual que los otros compañeras, cómo te pones ahí. Y también, igual que Andy, has planteado preguntas que me parece que se pueden poner sobre la mesa del café, no sé si para este conversatorio o para otros, para replantearnos desde dónde hacemos y cómo hacemos en el arte. Entonces, bueno, igual no voy a hablar mucho porque ya me conozco mucho. Voy con Katy, aquí está la pregunta. Bueno, Katy, hay dos posibilidades. Bueno, aquí tenemos una foto otra vez del trabajo de Katy, pero podemos ver un pedacito de un video que ella nos compartió, tal vez antes de que Katy hable. No sé si estás de acuerdo, Katy. Ya me metí. Sí, está bien, súper. Ya, a compartirlo. Un poco del trabajo que ella va haciendo con muchas mujeres. Y vamos a ver este pedacito. Evite colorantes y conservantes. Aquí me jodí otra vez. Con mi salario de $400 al mes, no hay alimento que no tenga conservantes ni colorantes. Haga ejercicio, bueno. Eso sí me gusta y además subo como un marrano descontrolado. Agregue cereales a la comida. Choco Crispy. Ay, Pablito. De hecho, se pasa de servicial. Listo, Katy. Entonces voy a poner otra vez la pregunta para quienes nos están viendo. Recuerden en qué pregunta estamos. ¿En qué pregunta estamos? ¿En qué pregunta estamos? Hablando de cuerpos, transformación, o sea, no, yo me siento tan privilegiada de estar aquí con Gretel, con Andy, con Brenda, porque realmente el trabajo que hacemos los cuatro es sublime, es impresionante. Y empecé a traer cosas que me han pasado en las últimas 48 horas, porque de hecho un hombre, un compa me manda un mensaje por WhatsApp y me dice, casi no nos conocemos, entonces me pone, usted sabe que el teatro muchas veces ayuda en la vida real, y yo, entonces, ¿cómo? Sí, lo sé, no lo dudo, es que ayuda en salud, en confianza, en seguridad, en relaciones personales, en conocerse.
Ay, Dios, es tan importante conocerse, es tan importante partir de uno, de cómo se ve y cómo se siente para poder saber qué es lo que quiere. Para mí eso es muy importante. Entonces, con relación a esta pregunta, ¿desde qué cuerpos trabajamos nuestras propuestas escénicas en Raíz? Son los cuerpos que están. De hecho, Raíz Teatro existe para honrar y respetar el cuerpo de Catherine Peitrequín, porque siempre he tenido un cuerpo grande, porque no es mentira para nadie que hacer audiciones y casting en la época pasada y todavía un poquito ahora es para cuerpos que están bien. Entonces yo dije, necesito un espacio para crear con esta herramienta que tengo. Y desde ahí también se respeta el trabajo de todas las personas que trabajan en Raíz Teatro con el cuerpo que tengan. Por ejemplo, yo dirijo o dirija quien dirija alguna puesta en escena, tiene que partir del cuerpo que está. En la medida de los posibles, si el cuerpo tiene piercing o si el cuerpo tiene tatuajes, pues así se va a escena, porque son los cuerpos que somos y porque estamos, entonces se respetan desde ahí también. Tenemos también la bendición de contar con un personal variado en Raíz. No somos solo personas que nos dedicamos al arte y al teatro en específicamente, sino de muchas profesiones, y entre esas está Cristina Barbosa, que es educadora especial, y también otras docentes, Yanil, que tienen una sensibilidad muy fuerte a la hora de trabajar con personas y con cuerpos, y creo que eso también es muy importante. Resulta ser que también escuchándoles ahora, con qué cuerpos estamos trabajando en Raíz y cómo los vamos haciendo y cómo generamos estos temas desde la empatía y el respeto. A calzón quitado nos regala la oportunidad de que cuando nos presentamos tengamos chance de hacer foros después de las presentaciones. Casi siempre las comunidades nos piden eso. Y ese momento de compartir entre el profesional de arte escénico y la persona humana que soy con la comunidad, también es un momento sublime en el sentido de que se cambian estas formas de pensar, estas cosas que nos llenan de preguntas, de dudas, que todos sentimos, particularmente con Basta Ya Alto a la Obesidad. Algo que me encanta es que el público que ve este biodrama, este unipersonal, me dice, es que no necesariamente soy gorda, pero a mí me ha pasado mucho más bien por flaca. Y eso yo digo, gracias, porque ya la directora y yo como intérprete hacemos check, porque justo es eso, es valorar el cuerpo que se tiene en el momento que se tiene y trabajar con eso. En A Calzón Quitado, por ejemplo, los cuerpos que hemos trabajado para hablar de diferentes violencias van desde el cuerpo de Catherine Castro, que tuvo una pérdida espontánea y en su biodrama, por ejemplo, habla sobre el momento de esa pérdida y alguna violencia obstetricia, ¿cómo se dice? Bueno, que sufrió en el hospital durante esa pérdida. El cuerpo de Stefan Esquivel como hombre, hablando de pornografía en una sociedad donde la pornografía nos enseña a relacionarnos sexualmente terrible. Tenemos el cuerpo de Cristina Barbosa, hablando sobre el VIH en una persona que no se sabe si es mujer o hombre, porque no importa, el VIH y el COVID ya existen entre nosotros, seamos quienes seamos. También el cuerpo en este caso de Ivonne Rosales, que es el unipersonal sobre sexo, y cómo nosotras las mujeres nos enfrentamos día a día con el cuerpo y el trato de los otros, sobre todo, de cuidarnos del acoso, de cuidarnos de que nos violenten por ser mujeres, pensar, bueno, hoy tengo que ir a San José Centro, entonces ¿cómo me tengo que vestir para poder salir y andar por estas calles porque no me siento tan segura? Y por otro lado, un poco más cómico, el cuerpo de Yanil, por ejemplo, en la complejidad en el uso de un baño público femenino. Entonces tratamos el tema de por qué las mujeres tardamos tanto en el baño, por qué generalmente vamos juntas, qué
pasa con nuestro cuerpo dentro de esta cabina de baño que a veces nadie entiende. Y bueno, nadie, sobre todo los hombres, porque cuando presentamos el unipersonal, las mujeres todas nos sentimos ahí en escena. Y otra cosa importantísima que dije, claro, gracias, ahora escuchándolos y cómo trabajamos el cuerpo, por fin logré un proyecto que tenía en raíz hace tiempo, que es hablar sobre la muerte. Entonces, de hecho, logramos estrenar nuestro espectáculo 2020 a través de la virtualidad, generando teatro transmedia en Costa Rica con Sorella Morte, y hablamos desde los cuerpos que ya no están en esta vida, que eso también es muy importante. Y justo una colega que escribió una crítica que me mandó hace poquito, habla sobre Sorella Morte, y les voy a leer este pedacito. Dice: preparar el cuerpo A, B y C, que son uno de las escenas que hay en Sorella Morte, son una oda al agradecer, estar, ser, agradecer el aquí, el ahora, sentirlo y vivirlo conscientemente, entendiendo que somos lo que somos, ni más ni menos. Diferentes entre otros, sí. Únicos e irrepetibles, sí, pero no inmortales. ¿Por qué estamos acostumbrados a darle importancia a un evento en particular y no a nuestra propia despedida? En lo personal creo que nos enseñan a temer todo el tiempo, temer perder, temer no ser aptos para la sociedad, temer ser incomprendidos, no calzar, temer el dolor, temer el morir, temer, temer, temer. Llorar es mal visto, es señal de debilidad. ¿Será que estamos educados para evadirnos? Esta preparación del cuerpo nos muestra calma, la aceptación, el agradecimiento y el sentir de quién somos. Darnos respeto a nosotros mismos, a nuestra vida, a nuestra experiencia, a nuestra propia muerte. Entonces, también hablamos sobre ese cuerpo que va a dejar de ser en esta vida para irse a otro lugar. Y sí hay sanación simbólica con los cuerpos en el escenario, con los cuerpos haciendo teatro. Sí hay. En mi caso, cuando presento Basta Ya Alto la Obesidad, siempre hay alguien que se acerca, siempre hay alguien que comenta, siempre hay alguien que agradece. La puesta en escena empieza muy graciosa, yo me río, entonces he topado con gente, con mujeres sobre todo de cuerpos grandes, que al inicio están muy molestas porque yo me empiezo burlando de las gordas, entonces es como muy chocante, es como, pero está gorda porque habla así de las gordas, y conforme pasa todo es como, entonces pasamos de unas risas incómodas a un silencio muy reflexivo, que creo que ese siempre es como uno de los objetivos de Raíz Teatro, generar reflexión a través de la risa. Entonces, eso, por ahí andamos con nuestros cuerpos y Raíz Teatro. No, es súper bien, Katy. O sea, un montón de cosas que nos compartís y te escucho. Igual, reitero un poco lo que había dicho hace un rato. De que ustedes le han dado un lugar a esas microhistorias, digo micro porque no son pequeñas, son grandísimas, pero que a veces no son los grandes relatos y son los relatos más poderosos, porque tienen que ver con el cuerpo inmediato de una, y eso es muy importante, ¿verdad? Y les escucho y empiezo inevitablemente a generar conexiones en el trabajo que ustedes hacen, por algo no fue gratuito que estén ustedes tres, ¿verdad? Igual hice muchas anotaciones. Igual no voy a hablar todavía para hacer como más un comentario al final, porque si no, yo sé lo que soy. Pero entonces aprovechando lo que dice Katy con relación a que si es posible o no generar experiencias, o que a partir de las experiencias que ustedes hacen en sus trabajos tan poderosos pueden hablar de sanación simbólica en esos cuerpos de los cuales han venido hablando. No sé si quieren profundizar sobre, primero, si ustedes creen, ya Katy dijo que sí, que ella considera que sí, pero cómo ustedes sienten que se generan esas experiencias de sanación simbólica desde el poder para mí de la metáfora. O sea, la metáfora es poderosa, ¿verdad? Es muy poderosa. Cuando uno pone una puesta en escena ahí, cuando materializa esas heridas, que es un concepto que a mí me gusta mucho hablar, como en términos territoriales,
cuáles son las grietas del cuerpo, ¿verdad? Así como hay grietas en los territorios, cuáles son las heridas, las grietas de los cuerpos, y cómo hacer qué hacemos. Desde el arte podemos generar canales, puentes, medios, sublimaciones, restauraciones, ¿verdad? Simbólicas desde el arte. Ustedes han encontrado que en sus trabajos, realmente son cosas que a veces uno puede entender después de un proceso largo, no es necesariamente inmediato, pero han encontrado esas formas de sanación simbólica porque la comunidad se los ha dicho, porque ustedes lo han sentido en sus cuerpos, porque lo han visto. No sé, si quieren profundizar sobre eso. Brenda, aquí saliste vos primero en la foto. ¿Quieres profundizar sobre eso? Justo si no salía la foto yo, y era como abierto, y iba como un impulso ya de querer como hablar. Yo creo total, completa y rotundamente que el arte es sanador y que el arte genera procesos sanadores, potencia también procesos sanadores que ya venían trabajándose. Con las adultas mayores, cuando puedan ver este video, ¿verdad? Este documental, ellas lo dicen, ¿verdad? Cómo el teatro les ha cambiado la vida, y lo que nosotros buscamos con teatro aplicado es que los procesos no solo generen cambios y transformaciones en las vidas de las personas, sino en sus familias y por ende en sus comunidades, o sea, que sea como un efecto reproductor, ¿verdad? Porque creo que ahí es donde empieza a haber como una cosa de mayor alcance, ¿verdad? Y por ejemplo, ellas decían, ¿verdad? Yo antes no podía hablar, ¿verdad? A mí antes no me gustaba que me tocaran, y ahora, ¿verdad? Que me pueden tocar, o antes yo no podía hablar en un público, y ahora me paré frente a 350 personas, que fue la primera función que hicimos, fueron 350 personas cuando nunca se habían parado en un escenario, y fue una cosa increíble, maravillosa, ¿verdad? O cumplir mi sueño, ¿verdad? A mí, yo siempre quise hacer cosas de teatro y nunca pude, nunca me dejaron porque tenía que estudiar, o porque tenía que trabajar, o porque solo era para los hombres, ¿verdad? Ellas decían. Y que creo que ese tipo de cosas logra muchísimo que también ellas no solo sientan otra relación con sus propios cuerpos, con sus familias, con sus comunidades, sino también entre ellas, ¿verdad? Generando un vínculo que ha sido como muy rico. Y algo que a mí me pareció, por eso siempre hablo de Hilos de Plata, ¿verdad? Porque siento que es como uno de los grupos que más me ha marcado, porque una de las cosas que sucedió fue que estas mujeres con los procesos, cuando trabajábamos nosotros, decían, yo no me puedo quedar con esto. Entonces iban y empezaron a hacer procesos comunitarios voluntarios en sus comunidades. O sea, entonces ahí, y ellas facilitándolo. Entonces fue riquísimo cuando eso empezó a darse, porque el proceso empezó también a mutar un poco. Entonces fue, ok, entonces cada quien se va a encargar de 1 o 2 sesiones o 3 sesiones dentro del grupo de Hilos de Plata, y lo van a facilitar ustedes y el resto vamos a recibir. Entonces también iban como encontrando herramientas pedagógicas y de mediación que les daban mucho más recursos para ir a sus espacios comunitarios. Y eso no fue una cosa esperada del proceso, surgió ahí. Entonces creo que el impacto ha sido fuerte en las personas, que les permite entonces también querer compartirlo con otras personas, ¿verdad? Y ahí entonces también generar procesos colectivos de sanación, que creo que eso es para mí una de las cosas más hermosas, que la sanación no necesariamente es individual, parte de lo individual, pero sí requiere procesos colectivos, ¿verdad? También de sanación colectiva. Y creo que eso es como, por ahí, creo que también para mí ha sido muy sanador, ¿verdad? Para mí ha sido muy enriquecedor porque he podido encontrar muchas cosas mías, ¿verdad? Profundizar muchas cosas mías, y como decía Katherine, ¿verdad? Qué autoconfianza, qué esto, qué lo otro, ¿verdad? Como que hay un montón de recursos, de conciencia y de trabajo interno que también ya yo venía trabajando desde la psicología, ¿verdad? Mi propio proceso psicoterapéutico, pero también con el teatro sentí como un impulso y una posibilidad luego entonces de poder expresarlo desde otros lugares, ¿verdad? Y con otras cosas. Creo que también con Aquelarre Impro, nosotras hemos logrado tener también un proceso de mucha sanación también entre nosotros en el trabajo con mujeres, ¿verdad? Desde la improvisación teatral, porque eso ha sido un tema complejo también en el país y en el mundo, ¿verdad? Y cómo eso también nos ha permitido, y la pandemia, y ahora vuelvo otra vez al contexto, porque siempre es como que importante recordarlo otra vez, el contexto de la pandemia
como decíamos al inicio, nos quitó muchas cosas, pero nos dio otro montón. Y una de las cosas hermosas que nos dio este proceso de la pandemia fue la posibilidad de reunirnos mujeres feministas improvisadoras de diferentes partes del mundo. Y empezamos a generar un proceso a distancia, ¿verdad? Unas en invierno, otras en verano, otras, ¿verdad? En el trópico y una cosa así. Y pudimos como crear, conversar, poner en pantalla, ¿verdad? En nuestras mesas y en nuestras pantallas las vivencias dentro de la improvisación. Y eso nos llevó a generar un libro. Y es un libro es un libro sobre pedagogía en la impro, ¿verdad? También, porque dijimos, esto queremos compartirlo, o sea, esta cosa, y entonces pasa a ser un libro que no solo es para la impro, es para todos los procesos pedagógicos, ¿verdad? Lo ampliamos así, entonces creo que es como de estas cosas potentes también que nos dejan como los espacios artísticos de sanador, pero que nos llevan a hacer algo, ¿verdad? Nos llevan a una acción concreta y no quedarnos solo ahí con esto, ¿verdad? De, bueno, me lo quedo para mí, ¿verdad? O qué lindo, ya soy ya la persona sana, que nunca pasa, ¿verdad? Porque siempre necesitamos ir haciendo el caminito y es de nunca acabar. Pero creo que lo hermoso es cómo llevar desde lo individual a lo colectivo, ¿verdad? Y ahí el teatro de las personas oprimidas lo dice. Y creo que también una de las cosas para cerrar es el tema de cómo sanamos la perspectiva de que no podemos hacer teatro, no podemos hacer artes, de que solo hay personas elegidas para que lo hagan, ¿verdad? Que son personas o las que estudian o las que tienen mucho talento o algo así. Y recuerdo mucho la frase que decía Augusto Boal, todas las personas pueden hacer teatro, incluso los actores y las actrices, ¿verdad? Pero todos y todas podemos hacer teatro. Y para mí ha sido una de las cosas que yo he dicho como, ¿verdad? Me explota la cabeza de, claro, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? ¿Desde dónde? Ahí es el truquito, ¿verdad? Pero creo que eso es posible y por lo tanto es sanador también reconocerlo y poderlo trabajar. Maravilloso, Brenda, de verdad, muchísimas gracias. Yo también creo en la sanación simbólica como una vía, como un canal, ¿verdad? Y pues vamos a terminar con esta pregunta con Andy. Recordemos la pregunta para quienes están conectando con el video en este momento. Y Andy, ¿qué nos puedes decir sobre esta pregunta? Gracias. Gracias. Es muy interesante escucharlas, decía, y es también muy rico darse cuenta que efectivamente el teatro, en este caso, en particular, siendo un proceso tan íntimo como el que yo llevo en Memoria de Pichón y ahora en Autopsia de una Sirena, me ha ayudado a sanar. Yo siempre he dicho que estas obras unipersonales donde escribes, actúas, produces, vendes las entradas, haces un foro con el público, eh, te roban un poquito de esa intimidad que estás dispuesto a poner en el escenario, pero son obras egoístas porque el primer espectador soy yo. El primero al que le agradezco estar ahí es a mí, a mi cuerpo. Y específicamente en Memoria de Pichón, una obra que tiene que ver muchísimo con la relación que construyo o que había construido con mi papá, me ayudó a reencontrarme con él. Uno lleva al salón de ensayos la ropa que dejó mi papá, la música que él escuchaba y empiezo a tratar de sacar esto que tengo entre pecho y espalda en busca de un perdón, de una reconciliación que decís, ya no me alcanza una taza de café, ya no me alcanza una llamada telefónica y necesito saber qué hago con esto que me atraviesa. Entonces, después de casi 3 años de estar girando Memoria de Pichón, yo restablezco la relación con mi papá, decido ir a visitarlo al centro penitenciario, ya van 2 visitas presenciales ahí frente a frente con el distanciamiento, con la mascarilla, en donde es apabullante la experiencia porque ese personaje que yo construyo en la obra Pichón está ahí, está vivo, está frente a mí, habla, come, camina
y se me presenta. Entonces es como toda esta ficción que creas en el teatro se solidifica en una persona que es mi papá y que gracias a crear una obra con él, para él, donde no es un homenaje, pero tampoco intento solamente sacar los trapos sucios, sino que intento, no lo sabía en ese momento, pero intento sanar, logro reencontrarme con mi papá. Entonces, claro que la experiencia es bastante sanadora porque había perdido yo a mi papá, había pensado que como es privado de libertad, no iba a poder reencontrarme con él, no iba a poder perdonarlo, no iba a poder perdonarme. Y gracias a Memoria de Pichón, el biodrama que construyo en honor a mi padre, logro reencontrarme con mi papá. Entonces ahí es una de las primeras cosas que logro sanar y que me doy cuenta que también en el público se logran dar estos ejercicios de sanación donde la gente va y me dice, yo tengo un papá, yo tengo un hermano, un tío, un abuelo, mi papá también era así, y me dicen, bueno, yo quiero que vean Memoria de Pichón. Y también me pasa, por ejemplo, ahora que estoy presentando Autopsia de una Sirena, donde también sientes algo ahí como incómodo que dices, yo ya no me puedo callar por tantos años esto, donde hace muchos años enterramos a un niño de 18 años como un chiquito varón, pero que tienes recuerdos, que tienes atisbos, que tienes cosas en donde sabes que era más fácil enterrar un cuerpo y decirle ya se murió con todas sus loqueras de la adolescencia, todo lo que le estaba pasando, el torbellino en su cabeza, y crear Autopsia de una Sirena me sirve para reivindicar la figura de mi hermana, para apelar a un perdón, a una reconciliación que hago en nombre de mi familia para pedirle perdón a la memoria de mi hermana y que ojalá también la obra Autopsia de una Sirena sirva como fe y testimonio y que mucha gente también piense qué estamos haciendo con las personas trans en nuestro seno familiar, en nuestro hogar, en nuestra sociedad y que también sirva para sanar y aceptar. Yo siempre le digo a la gente, yo lo que quisiera es que después de que la gente vea Autopsia de una Sirena, pues lo piense dos veces antes de pasar con un carro ahí cerca de la Alianza Francesa y gritarles tonteras a las personas trans que están en esa esquina, que lo piensen dos veces antes de hacer un comentario ofensivo, porque vemos a una persona trans caminando por la calle, que lo pensemos dos veces cuando leemos una noticia donde fue violentada una persona trans y que nos demos cuenta que también son parte de nuestra sociedad y que merecen todo el cariño, el respeto, un hogar, un techo, una cobija, alimento, trabajo, como cualquier otro miembro de la sociedad. Entonces, claro que el primero que sana a través de estos procesos creativos es el intérprete creador, pero también es muy importante y es muy rico escuchar a Brenda, escuchar a Gretel y a Catherine cuando dicen que las personas también se les acercan. Creo que también en el tiempo que estamos viviendo, como lo decía Brenda, aprovechando las redes sociales, aprovechando que hay tanto virtual, la gente también se toma el atrevimiento, podríamos decirlo, pero que me encanta, de decirte, de meterse a las redes sociales y comentarte y decirte, esta parte me encantó, yo me sentí identificado, yo me sentí identificada. En Memoria de Pichón han habido en el público muchos hombres agresores, alcohólicos que pasaron por una situación o pasaron o siguen pasando temas con la violencia intrafamiliar. En Autopsia de una Sirena sentí así como el alma en un hilo cuando una mujer trans estaba dentro del público. Después me escribió y me dijo, yo me sentí identificada, me sentí muy bien, me sentí muy a gusto, la obra me conmovió, hubo momentos en que me desarmé, pero me sentí
identificada y representada con respeto. Entonces, cuando sientes también ese apoyo, ese acompañamiento del público que ve tus propuestas escénicas, que se siente identificado y que también ayuda a sanar en sus hogares, en sus lechos, en cada comunidad, esto dices, bueno, quizá el trabajo que estoy haciendo no es tan egoísta, no solamente me está sanando a mí, sino que también está llegando a muchos otros y otras. Muchas gracias, Andy. Ya vamos igual súper marcada por lo que planteas y lo que han planteado todas y todos ustedes. Muy conmovedor, ¿verdad? Ya vamos cerrando el espacio, hemos hablado mucho, vamos a escuchar a Katy que nos falta y después ya cerramos el ejercicio tan bonito que abrió Brenda al inicio de este encuentro, porque hemos hablado un montón de cosas y ahí haré como un pequeño resumen de lo que me ha quedado y con lo que me llevo en mi maleta de aprendizaje el día de hoy en este cafecito. Entonces, Katy, no sé, ¿qué nos quieres compartir? Que el teatro es en el momento, entonces nos van a ver a Andy, a Brenda o a mí hoy y mañana puede que nos vean, pero van a pasar otras cosas, tanto en el cuerpo de nosotras como intérpretes, como en el cuerpo de ustedes como espectadores. Y eso es lo maravilloso del teatro. Yo le agradezco porque particularmente con Basta ya, Alto a la Obesidad, tengo un espacio para reencontrar a Catherine Peitrequín y hablar con ella y hablar también con mi gente, porque como dice Andy, cuando me van a ver mis amigos de la infancia, el día que fue a la función mi papá, mi mamá y mi hermano menor, yo no quería salir a escena, pero al final salí. Cuando van a verme mis amigas, las flacas, que pasan diciendo que están gordísimas, o sea, todos esos momentos eran como, ¿por qué? Porque salgo a escena, pero es momentos en que les agradezco porque he sanado yo y ha sanado la gente que está ahí, me encanta, o sea, me encanta. Gracias, Katy. Nada, yo solo quisiera como recuperar un poco, voy a dejar ya de compartir en las ventanitas, recuperar algunas cosas que me parecen fundamentales desde las diferentes respuestas que han dado antes de llegar a este lugar tan personal con el que cierra Katy, que tiene que ver con el cuerpo de quien habla y lo que le pasa al cuerpo que acciona. Es inclusive algo que plantearon Andy y también planteó Brenda y también ahí bordeó Catherine, que tiene que ver con la situación actual en términos de políticas culturales, que es un tema candente también que anda ya ahí por las redes. No nos vamos a meter en eso porque es muy largo, pero sí, de las cosas que recupero es cómo trabajar, que es una pregunta muy potente, cómo trabajar cuando trabajamos en comunidad, ya sea como artistas, como gestores, como mediadores, como pedagogas, pedagogos, facilitadores, etcétera, ¿verdad? Que lo plantea un poco bastante Andy y Brenda, o sea, cuando llevamos una pieza X a una comunidad con una temática como esta, realmente escuchamos a la comunidad a quienes llevamos eso. Cuando hacemos mediación o hacemos acompañamiento en comunidad, como lo que nos plantea Brenda, es que queremos llevar nuestro proyecto U o proyecto X, por poner cualquier cosa, y anteponer nuestros deseos antes de escuchar qué es lo que quiere la comunidad para tener luego que apuntar en nuestros informes, ¿verdad? Son preguntas muy potentes, ¿verdad? Y a veces muy bien intencionado uno va, además porque generalmente un proyecto se tiene que escribir un año antes, y entonces uno tiene que pensar las problemáticas un año antes y a veces no necesariamente has entrado realmente con contacto con la comunidad, entonces sí se las trae, es una cosa que no vamos a resolver en este conversatorio, ni a este conversatorio le toca, pero está bien cerrar también ahí porque a veces imponer cosas es también una forma de violencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aprender a trabajar realmente lo que implica la palabra colaboración? ¿Verdad? Es que cuando uno colabora con otros, no es que yo estoy sobre, es que estamos en pares. Y no solo yo llevo, ¿verdad? Sino que también recibo. Y
cuando uno invita a alguien a comer, el otro decide si acepta o no, ¿verdad? No es una imposición. Entonces, efectivamente, lo que ustedes traen acá es muy poderoso, ¿verdad? Eso, irnos con esto en la maletita de aprendizaje. Yo me lo llevo, ahora no olvidar qué implica trabajar en comunidad, es trabajar con la comunidad y también para la comunidad, y la comunidad también nos da. ¿Qué significa el trabajo de mediación, acompañamiento? Que una pieza artística requiere mediación también, ¿verdad? No solamente es llevarla, sino que también es cuál es el diálogo que establezco con ese público, ¿verdad? Eso me parece muy poderoso también. Que nuestros cuerpos están involucrados, ustedes tres han insistido en eso. Una está ahí, ¿verdad? Que el arte, en todos los diferentes lenguajes artísticos, puestos desde el lugar que ustedes trabajan y que hemos venido discutiendo, tienen toda la potencia y la fuerza para crear puentes. Y yo creo que hacia ahí es donde deberíamos, o nos gusta pensar, que creamos más puentes. Y en los puentes cualquiera de los dos puede cruzarlo, ¿verdad? Que creamos vías, vehículos que a través de poner allá afuera la herida y materializarla y convertirla en algo hermoso, potente, político, se genera sanación simbólica, que es un acompañamiento que no termina con eso, por supuesto. Brenda es psicóloga y lo sabe. Los artistas solo ponemos generamos un puente, pero luego ya el camino también se tiene que ir con un acompañamiento que ya será con terapia y demás, pero que generamos como un pequeño puente. Entonces, nada, quería nada más cerrar como con estas cosas que me llevo al escucharles. También hay una cosa más que no quería olvidar, cuando ustedes hablan de los cuerpos vulnerables, también desde el respeto, ¿qué implica un cuerpo vulnerable? ¿Cuáles son los imaginarios que tenemos de lo vulnerable? ¿Verdad? Pienso mucho en la población que trabajaba Andy cuando trabajaba con población trans. Cuando yo alguna vez trabajé con población trans, uno tiene muchos imaginarios de lo que era trabajar con esa población, ¿verdad? ¿Cuáles son también las cargas que uno tiene de qué implica un cuerpo trans, o qué implica un cuerpo de mujeres o hombres migrantes, o sea, cuáles son las cargas que llevamos, prejuicios también con relación a las poblaciones que trabajamos, y reconocerlo y hablar con esas poblaciones. Y cuando uno habla con esas poblaciones o lee textos tan maravillosos como la de la Schumacher, uno dice, wow, todo lo que estoy aprendiendo. Entonces es muy, muy bello, muy bello. Entonces, nada, cerremos este encuentro tan maravilloso y potente, que se nos vaya terminando con el ejercicio que abrió Brenda. Y pues así vamos terminando nuestro café, que ya el mío se me enfrió. Pero me gusta tomármelo también frío. Bren. Listo. Sí, hacer también como creo que un puente con lo que decía Gretel. Creo que más que personas o cuerpos vulnerables son vulnerabilizados, que creo que ahí es diferente, ¿verdad? Trabajarlo con cuál es la sociedad, cómo vulnerabiliza esos cuerpos. No es como que, por ejemplo, las personas trans ya vienen con esa vulnerabilización, sino que es la sociedad que les vulnera, ¿no? Entonces creo que ahí es como importante también como reconocer desde dónde lo conversamos, ¿verdad? Porque ahí también le da otra forma y otro trabajo, digamos, de así. Y para eso creo que es importantísimo el trabajo transdisciplinario. Y siempre lo insisto, para poderlo generar y trabajar como de manera más complementaria y como más global, ¿verdad? Bueno, ya ahí si no nos quedamos como mucho más en la habladilla, entonces vamos manos a la obra. Y justamente entonces vamos a escribir con manos a la obra. Ahora específicamente, en este primer momento, el bloque del ejercicio fue, bueno, ¿qué nos quitó la pandemia? ¿Qué perdimos o qué sentimos que hemos perdido? Porque tal vez no lo hemos perdido, pero hemos tenido una sensación de pérdida, ¿no? Y ahora, ¿cuáles son algunas estrategias o acciones reparadoras para eso que perdimos? Pero estas acciones reparadoras sí requieren ser muy concretas, porque quizás el tema de, bueno, yo perdí viajar, no sé, o perdí el tiempo, ¿verdad? O perdí, eso es como muy abstracto, pero necesitamos ahora buscar estrategias reparadoras concretas de cómo puedo entonces, esto lo tomé de una psicóloga y artista también colombiana, que tuvimos un taller hace un tiempo, y ella trabajaba con factores de guerra.
y con acciones reparadoras para situaciones y problemas de guerra, ¿verdad? Personas que hayan vivido procesos violentos a través de las guerras y ella a través del teatro y la psicología generaba esos procesos comunitarios. Entonces yo tomé este ejercicio y lo adapté y ahora digo, bueno, ¿cuáles son nuestras propias estrategias reparadoras, ¿verdad? Frente a esto. Entonces, a la par de lo que escribieron, poner una estrategia concreta, pero bien, bien, bien concreta, de cómo podemos reparar eso que sentimos que perdimos o que perdimos. Buenísimo. ¿Cómo vamos? Listo. Ya. Sí, yo Súper. tengo. Dale. Dale, entonces, Gre. Bueno, no sé si Katy quería hablar primero. Katy, dale vos, para no ser siempre igual, yo empezando. Bueno, yo puse como acciones, en una sí me costó mucho y la dejé porque la de viajar, no sé, no me dio la imaginación. La acción para salir con amigos, pues citarnos ahora que ya empezamos a ser vacunados y con todas las medidas de distancia y esas cosas. Que perdí el ProArtes, bueno, aplicar en otros procesos que también podrían ayudarme y ahorita hay varios, de hecho, la compa con sus cosas y el farolito. Contacto con los estudiantes de dramática, bueno, generar espacios, entonces ahí voy a pensar en algunos talleres o cafés para poder ver a los chiquillos, aunque sea de manera virtual. Y cuando pierdo la paz, necesito hacer algo que me gusta, como hacer yoga y que a veces lo dejo de último porque tengo muchas cosas que hacer, entonces hacer yoga. Eso. Eso es maravilloso y creo que eso es importante. Entonces, Katherine, ponga el hacer yoga de primero, para que eso sea la estrategia primero autosanadora y estrategia de autocuidado también. Yo lo que hice fue como agrupar, porque son muchas, como en tres cosas. Una para mí tiene que ver con escucharme. Entonces, cuando el cuerpo no puede más, que tiene que ver con todo, que el tiempo se me desordena, lo que sea, hacer pausa, parar y escuchar, ¿verdad? Esto lo he venido trabajando y no siempre lo hago, pero ¿cómo hago para realmente parar? Cuando hay que parar y el cuerpo te pide parar. Lo otro tiene que ver, sí. Perdón, Gre, es que me están Sí. llamando y creo que es de Levi's para la vacuna. Perdón, perdón, perdón. Vaya, vaya, corra. Aquí yo sigo contándoles. Y la otra tiene que ver con organizar el tiempo, ¿verdad? Yo siempre soy muy resistente con la idea del tiempo lineal, pero el tiempo lineal también es parte de la forma de organización del sistema. Entonces, ¿cómo Sí. realmente, ¿verdad? ¿Cómo organizar realmente los tiempos que incluyan esas pausas y qué es lo que le tengo que dedicar a cada cosa que no se extienda más allá, que por hecho nos estamos extendiendo un poco? Y lo otro que me ha venido ayudando un poco tiene que ver con la red, o sea, mantener la red de compas. No tener vergüenza, si me siento mal y quiero llorar, escribo. Y tal vez las compas en ese momento pueden escucharte o no, pero yo escribí lo que tenía que escribir y dije lo que tenía que decir y sé que en algún momento voy a ser escuchada, o sea, no estar sola, no cargar sola. Me ha ayudado a veces me olvida, pero nada más lo recuerdo acá y quede grabado y en actas. Eso también es maravilloso, cómo necesitamos pasar desde lo individual a lo colectivo y desde lo colectivo a lo individual. Siempre estar ahí, ¿verdad? Los procesos, y ya se han dicho mucho, la pandemia se vive y se sobrevive si se hace de manera colectiva. Entonces sí, ahí como también buscar lo que puedas, como qué estrategias o qué cosas concretas para escucharte necesitarías, ¿verdad? Como si necesitas ya, no sé, sentarte un ratito, tomarte, ¿verdad? 5 minutos de silencio o cosas así como muy concretas ahí de tarea para que vayamos también logrando tener como herramientas más accesibles, ¿verdad? De qué puedo hacer, porque a veces nos abruma tanto todo lo que estamos viviendo que decimos, es que ¿qué hago? No sé qué hacer, ¿verdad? Y nos quedamos paralizadas. Entonces, cuando tenemos estas acciones como muy concretas a mano, ya es más fácil, ok, que cuando tengo susto, ¿verdad? O cuando pierdo la paz, ok, hago yoga. Entonces ya hago la conexión, ¿no? Cómo generar eso. Andy.
Gracias. Yo lo que anoté acá, lo primero fue hacer teatro. Autopsia de una sirena, yo la hice en pandemia, en que los teatros estaban cerrados, en donde los salones para ensayar estaban cerrados. Entonces, corrí todos los muebles en mi casa y empecé a poner los chunches que yo necesitaba para crear la obra, porque yo dije, me voy a morir, me va a dar algo, yo necesito actuar, necesito hacer la obra. Entonces, Autopsia de una sirena es específicamente eso, una obra que se crea en pandemia. Después puse sacar tiempo con mi familia y eso fue muy interesante porque procuré dedicarle tiempo a mi papá, yendo a visitarlo, a mi mamá, a mi hermana, a mi hermano, y me doy cuenta que no conocía muchísimas cosas de ellos. Y dije, bueno, voy a tomarme un café con mi hermana. Costó un montón porque además ella no salía mucho más que la otra gente porque tenía una bebé recién nacida. Entonces, toda la logística para lograr darnos ese café costó un montón. Pero cuando me senté con ella, era una cosa impresionante porque estaba reconociendo a mi hermana que nunca veo, ¿verdad? Entonces fue como un gran tesoro. Después sacar a mi hogar, entonces yo le digo a Fabio, vámonos a un parquecito a tomar café, nos sentamos ahí, vámonos y conocemos este lado del barrio que nunca conocíamos y corremos por ahí. Y entonces ahí de la mano va esto de hacer ejercicio. Arturo Campos decía, yo no salgo a correr, yo salgo huyendo, ¿verdad? Entonces me encaramos las tenis y me voy corriendo ahí como que nadie me detenga, ¿verdad? Ejercicio y nuevas disciplinas. Estoy llevando un taller de stand-up que yo dije, bueno, algo de esto me voy a robar para seguir haciendo teatro. Entonces han sido como las actividades que me han servido muchísimo como para sobrellevar esto de la pandemia. Muchas gracias. Súper, creo que es importantísimo sentir como si hay cosas que aunque sean como esa forma de huir, digamos, son cosas que nos ayudan, ¿verdad? Y creo que también la sensación de encierro y de estar como en cuatro paredes, ¿verdad? Es muy abrumadora y sí necesitamos esa salida. Y de repente, una de mis estrategias, hablando con lo que decía Catherine, que ella no sabía qué hacer con lo de viajar, una de mis estrategias, que yo también quiero viajar mucho, es viajar a lo interno del país, ¿verdad? Y entonces hacer estos pequeños viajes, como dice Andy, ¿verdad? Bueno, me voy a ir por aquí para ir al súper, no me voy a ir por el mismo camino, me voy a ir por otro camino y estoy haciendo un viaje también, estoy conociendo otros lugares, ¿no? Si puedo hacer como cositas más cercanas, ¿verdad? Paseitos de un día. Y en mi caso, por ejemplo, también desde mis privilegios, y eso pues lo reconozco, aprovecho la posibilidad de esos privilegios de poder tener una forma de transportarme y también tener espacios para irme a la playa. Entonces, en pandemia es donde más he ido a la playa en mi vida. O sea, en serio, es donde más he ido a la playa porque ahí es donde me logro, como, ¿verdad?, encontrar y así. Cuando tenemos estas cosas de la total disponibilidad, yo me estoy obligando a después de cierta hora, por ejemplo, en el trabajo en la Universidad Nacional, después de las 5 yo no contesto. Aunque me esté quemando, aunque sea urgente, yo no contesto y me obligo hasta que contesto al día siguiente, ¿verdad? Porque sí necesito de verdad hacer un espacio aunque sea para mí y eso creo que es como importante y que estoy haciendo, ¿verdad? Lo que hacen ustedes con distanciamiento y con lo que se pueda ver a la gente, ¿verdad? Aunque sea en partes abiertas o lo que sea, pero sí ver a la gente para que también no solo salir de mi casa, sino también poder hacer como, ¿verdad? Esta sensación de cercanía y de presencialidad. Podríamos seguir conversando al respecto, ¿verdad? Lo que me parece bonito y por eso les proponía compartirlo, no es solo para compartir y que escuchen lo mío, es porque lo que hace Gretel me puede servir a mí, lo que hace Andy me puede servir a mí, lo que hace Catherine me puede servir a mí, lo que yo hago les puede servir y lo que hacemos ahora nosotras en conjunto le puede servir a quien lo está escuchando, quien lo está viendo también, ¿verdad? Porque entonces ahí es donde empezamos también a crear estrategias colectivas de cuidado mutuo, ¿verdad? De cuidado social, de cuidado colectivo, ¿verdad? Y dejan de ser solo mías,
¿verdad? Deja de ser solo mío el hacer yoga, deja de ser solo mío el salir e ir al súper por otro camino, pasa a ser también de otra persona. Y creo que eso es como lo valioso de este ejercicio. Espero que les sirva, espero que nos sirva y que podamos seguir escribiendo cositas que se nos van ocurriendo en cuanto a eso, pero muy, muy concretas para seguir teniendo una lista más grande de cosas reparadoras y no tanto de pérdidas. Muchas gracias, Brenda. Nos vamos con el kit de sobrevivencia, que es un concepto también que aprendí hace poco, cómo hacer un kit de sobrevivencia en tiempos de pandemia. Te agradezco mucho por este regalo. Cerramos este espacio con este bonito regalo que nos hizo Brenda. Por otro lado, agradecerles a cada una y cada uno de ustedes por haber aceptado, por el tiempo que además han regalado en grandes cantidades. Y nada, de parte del proyecto Sanemos Rutas Espacios, más que feliz tener esta gente tan potente, y yo tenía muchas ganas de volver al teatro, porque Sanemos ha estado en muchos lenguajes visuales, danza y tal, pero uno que sea específicamente de gente que hace artes escénicas y artes teatrales, es volver a la casa. Yo soy de teatro, no se me olvida. Entonces, muchas gracias. Gracias, Catherine. Gracias, Brenda. Gracias, Andy. Y de verdad que nos encontremos otra vez en el camino. Besos. Y con un café brindemos y nos despedimos. ¡Chao!